Bienvenidos a este encuentro, a esta conferencia. Hoy tendremos el webinar Empresas ambidiestras y resiliencia organizacional en un contexto de crisis. Les agradecemos muchísimo su asistencia. Mi nombre es Sebastián Saldarriaga y soy parte del equipo UDI Educación Virtual, y el día de hoy estaré atento para apoyarlos en asuntos técnicos y con el chat. En este encuentro de hoy nos acompaña Esteban López Zapata, quien es ingeniero administrador de la Universidad Nacional, magíster en Dirección de Empresas y doctor en Ciencias de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, es experto en temas de estrategia empresarial y liderazgo, y junto con él estará Juan Daniel Vélez Jaramillo, técnico en Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, administrador de empresas en formación de la Universidad de Antioquia y colíder de proyectos y consultor en Growing Lab, la cual es una iniciativa de crecimiento empresarial. Ambos hacen parte del grupo de investigación en gestión organizacional Gestor. Si desean realizar alguna pregunta, esta la pueden hacer por medio del chat, el cual se encuentra ubicado en la parte inferior de la plataforma Zoom, al igual que con el botón preguntas y respuestas ubicada también en el panel inferior. Finalmente, les anunciamos que esta conferencia estará siendo grabada para que puedan repetirla y compartirla con sus colegas y amigos. Los encontrarán con esta y otra conferencia en nuestro canal de YouTube de UDI Arroba. No siendo más, le damos paso al profesor Esteban y a Juan. Bien puedan. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Entonces, recordamos que este webinar se hace bajo un ciclo de webinars que venimos trabajando desde el Laboratorio de Crecimiento Empresarial de Growing Lab para compartir nuestro contenido con el público. En este momento, entonces, les voy a hablar sobre el objetivo de este webinar. Queremos compartir en este momento los conceptos de ambidestreza con una mirada al caso de Growing Lab para posicionar el concepto como un referente para la orientación estratégica de las pymes. No siendo más, entonces yo les estaré explicando el caso de Growing Lab de cómo tendemos hacia la ambidestreza, y en este momento le abro paso y le doy la palabra al profesor Esteban para que nos hable de los conceptos. Hola, bueno, muchas gracias, Juan Daniel. A continuación, entonces, lo que vamos a conversar sobre lo que es el concepto, pues, de la ambidestreza organizacional, y sobre todo el caso de lo que es la resiliencia, pues, en estos contextos de crisis, ¿cierto? En este caso vamos a empezar inicialmente hablando un poquito del concepto de lo que es el aprendizaje y lo que han visto las empresas en estos momentos en el contexto de crisis. Hablaremos un poco sobre los tipos de aprendizaje organizacional, el aprendizaje de exploración, de explotación, y cómo estos tipos de aprendizaje se combinan en las empresas ambidiestras. Y finalmente hablaremos un poco sobre el concepto de resiliencia organizacional, que es un concepto que ha ido ganando mucha relevancia en los últimos años, y en esta coyuntura particular que estamos viviendo se ha vuelto cada vez más relevante, ¿sí? Y finalmente, pues, miraremos el caso de Growing Lab. La pregunta que surge en este momento, que muchas empresas están haciendo, es, bueno, muchas empresas tienen muchas preocupaciones en su vida cotidiana, pero ¿cuál es la mayor preocupación que tendrían en un momento como estos, en un momento de tanta crisis? Uno pensaría que en una época normal, una época de crecimiento, en una época en la que los mercados se están expandiendo, en las que hay altas demandas, las empresas se preocuparían por, bueno, ¿cómo vamos a aumentar nuestras ventas, aumentar nuestra cuota de mercado, ser más competitivos? O se estarían preguntando, bueno, ¿cómo satisfacemos mejor a nuestros clientes? Sí, cómo llegamos mejor y hacemos que nuestros clientes sean más leales a nuestras marcas, cómo somos más rentables, cómo maximizamos nuestro valor. Pero en un momento de crisis como este, ninguna empresa se está haciendo estas preguntas. Las empresas en este momento, la pregunta clave que se están haciendo es, ¿cómo vamos a sobrevivir de una manera sostenible?
Porque cuando llega una crisis tan inesperada como la que está ocurriendo con el tema del coronavirus, con el tema del confinamiento, ya acá todo este tema de la rentabilidad pasa a un segundo plano. Y lo importante es cómo la empresa logra sobrevivir a estos momentos de incertidumbre, pero no sobrevivir de cualquier manera. Porque una empresa podría decir, bueno, tomamos, en un momento de crisis como estos hay que tomar muchas decisiones y hay decisiones que pueden ser muy difíciles, como por ejemplo, nos tenemos que endeudar más, nos toca recortar personal, nos toca cerrar líneas de producción, pero a veces esas soluciones que puede que en el corto plazo solucionen algunos de los problemas van a tener unas repercusiones muy largas, muy altas en el largo plazo, al momento de recuperarse. O sea, la organización se va a ver en un momento dado que va a perder reputación, va a perder credibilidad frente a sus stakeholders. Entonces, no es sobrevivir de cualquier manera. Y para sobrevivir de una manera que realmente tenga impacto, es muy importante que la empresa haya planeado, haya generado los recursos suficientes, haya generado el aprendizaje para esta supervivencia. Entonces acá es donde viene la pregunta clave, es de, bueno, ¿cómo aprenden las empresas en medio de la crisis? ¿Cierto? Y estamos viendo muchos casos. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de empresas como la fábrica de licores de Antioquia, como apenas surgió toda esta emergencia, tomó una decisión de decir, bueno, nosotros tenemos una alta experiencia en la producción pues, de bebidas alcohólicas, pero esta tecnología que tenemos nos sirve también para producir alcohol antiséptico y y empiezan a dedicar una parte de la producción a este tipo de producto. O cuando Arturo Calle, es una empresa emblemática en el sector pues, de la moda masculina y en medio de esta pandemia dice, bueno, vamos a empezar a fabricar vestuario orientado pues a la protección pues del personal de la salud, ¿cierto? Otro caso que vimos es el caso de Tostado. Tostado, pues, que son estas empresas, estas tiendas de café que en medio del confinamiento todas quedan cerradas y dicen, bueno, ¿cómo vamos a sobrevivir? Y hace una alianza estratégica con Farmalisto, que es una empresa de comercialización de productos farmacéuticos y aprovechando los empleados de Tostado empiezan a vender por domicilio pues estos productos, ¿cierto? El caso de Inspiramed, en el cual Inspiramed es una alianza entre empresas, varias empresas de Medellín y universidades. Está la Universidad de Antioquia, está la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y entran otras empresas como Auteco, Acebio y muchas otras para la fabricación de ventiladores mecánicos para toda esta emergencia pues, del coronavirus. Y tenemos también, pues, bueno, algo que está pasando mucho en el sector de la moda, de todo el sistema de moda en Colombia, que se empieza a reinventar con el tema de vestuario, pues, para la protección, tapabocas. Bueno, todo esto son tipos de respuestas, aunque son respuestas que, como vemos, por el momento son de corto plazo, pues todavía estas no, digamos que no van a transformar de fondo el modelo de negocios de la empresa, lo transforma durante la pandemia. Pero obviamente esta crisis va a haber algunos cambios que van a ser temporales, pero es evidente que hay unos cambios que probablemente van a permanecer durante mucho más tiempo. Por ejemplo, el tema del teletrabajo, el tema del comercio electrónico. O sea, en Colombia todavía la penetración del comercio electrónico era relativamente baja y con esto probablemente va a haber muchas más empresas volcadas a este tema de la transformación digital, ¿cierto? Entonces hay algunos cambios que ya se vienen y que van a tener un impacto a mucho más largo plazo, pero obviamente no todas las empresas van a ser capaces de afrontar ese cambio. La realidad es que hay muchas empresas que se van a quedar en el camino, pero van a haber otras que sí van a ser capaces de aprender y de transformarse. Entonces ahí es donde surge uno de los conceptos claves de lo que vamos a hablar hoy, que es el concepto del aprendizaje organizacional. Hay una frase que es muy conocida de Arie de Geus. Arie de Geus fue el vicepresidente de la Royal Shell, ¿no? De las grandes empresas del sector petrolero. Esta empresa fue pionera en el uso de una herramienta que se conoce como la planeación por escenarios. Pues todo el tema de la prospectiva, planeación por escenarios,
y que fue una empresa que supo sortear muy bien la crisis del petróleo en los años 80. Y él decía esta frase de que la capacidad de aprender más rápido que tus competidores podría ser la única ventaja competitiva sostenible. Piensen ustedes en cualquier fuente posible de ventaja que una empresa tenga sobre sus competidores. Nuestra empresa tiene muy buen marketing, o nuestra empresa tiene una cadena logística muy bien montada, o no sé, tenemos pues tenemos una gran capacidad de una eficiencia en el proceso productivo. Todas esas capacidades pueden ser importantes, pero finalmente los competidores pueden imitártelas y que en el paso del tiempo esa ventaja se pierde. Pero si tú tienes capacidad de aprender más rápido, cuando tu competidor copia tu estrategia, tú ya vas un paso más adelante, ¿cierto? Por eso es que esa capacidad de aprender es, digamos, el santo grial pues, de la estrategia y de la ventaja competitiva, porque es lo que permite realmente a las empresas ir siempre un paso adelante. ¿En qué consiste el aprendizaje organizacional? El aprendizaje organizacional consta de 4 grandes procesos que son la adquisición de conocimiento, es decir, cómo las empresas adquieren conocimiento a través de quiénes, pues de las personas. O sea, el conocimiento se adquiere a través de los trabajadores, de los equipos de trabajo, y que generan luego una interpretación compartida de ese conocimiento que adquieren de manera individual, de tal manera que se va convirtiendo en un conocimiento grupal, un conocimiento de equipo, se distribuye a lo largo de la organización y se almacena. ¿Dónde está el conocimiento de una organización almacenado? Pues hay algo clave que es en la mente de los trabajadores, claro, y ahí está sobre todo el conocimiento tácito, pero también las organizaciones tienen conocimiento almacenado en los sistemas de información, en los procesos productivos, en la cultura corporativa, muchos elementos, ¿cierto? O sea, el conocimiento organizacional, el conocimiento que tiene una organización, es mucho más grande que la suma de los conocimientos individuales que tienen los empleados de la organización. Por eso es que el aprendizaje organizacional es algo más que esos aprendizajes individuales. Hay un modelo, que es el modelo de Crozan, que habla de 4 grandes procesos con los cuales el conocimiento individual se convierte en conocimiento organizacional. Habla primero de la intuición, que es un fenómeno que ocurre a nivel de las personas, de los individuos. Cuando ese conocimiento que se adquiere con la intuición se comunica en los equipos de trabajo, se va generando una interpretación compartida. Sí, o sea, ya se pasa de ser un conocimiento individual a un conocimiento colectivo. Pero todavía está a un nivel muy informal, a nivel de los grupos de trabajo, de los equipos. Cuando ya ese conocimiento se integra en los procesos de la empresa y se institucionaliza, ahí sí se convierte en conocimiento organizacional. Digamos que todo ese proceso de adquisición de conocimiento, que va desde lo individual a lo organizacional, es decir, conocimientos nuevos que llegan a la empresa, se conocen como aprendizaje de exploración. Y cuando una empresa utiliza ese conocimiento que está institucionalizado, que ya forma parte de la cultura corporativa, de los procesos, los sistemas, y empieza a distribuirlo para ser aplicado en los problemas que la organización tiene en el día a día, se va generando otro tipo de aprendizaje, que es lo que se conoce como aprendizaje de explotación. Es decir, la aplicación de ese conocimiento que la empresa ya posee en su interior. Entonces, en las teorías, pues las teorías del aprendizaje organizacional, normalmente, cuando se habla de estos 2 tipos de aprendizaje, uno puede pensar que entran como en ciertas contradicciones. Todas las empresas tienen ambos tipos de aprendizaje. ¿Cuáles son las grandes diferencias que hay entre el aprendizaje de explotación y el aprendizaje de exploración? Entonces, por un lado, el aprendizaje de explotación, por ejemplo, se refiere más a la extensión de conocimientos que una empresa ya posee. O sea, la empresa ya es buena en un conocimiento y lo va expandiendo. Pensemos un ejemplo, una fábrica de zapatos. Entonces, una fábrica de zapatos, hacen un diseño pues, de un modelo, pues, de unos zapatos, lo empiezan a fabricar y cada vez lo empiezan a fabricar en serie. Hacen una línea de montaje, establecen todo un procedimiento y lo hacen de una manera muy estandarizada y cada vez lo hacen mejor. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a hacer un proceso una y otra vez de manera repetitiva? Me vuelvo cada vez más eficiente en ese proceso. Y aumenta lo que se conoce como la curva de experiencia, la curva de aprendizaje. Y es que a medida que acumulo experiencia con ese proceso, me vuelvo cada vez más eficiente. Los costos unitarios de fabricar un producto se vuelven mucho más económicos.
Ese tipo de aprendizaje es el aprendizaje de explotación, entonces está más orientado al refinamiento, la eficiencia, la implantación, la ejecución. Es un tipo de aprendizaje que promueve la estandarización de los procesos, la productividad, lo cual permite, por ejemplo, reducir costos. También está muy asociado con la innovación incremental, es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, un tipo de producto y le hago mejoras pequeñas, graduales, que lo hacen cada vez mejor o que me permiten hacerlo cada vez más económico, más barato, ¿cierto? Y normalmente es un tipo de aprendizaje muy orientado en los clientes actuales, en los productos y mercados en los que yo ya opero, ¿cierto? En el corto plazo. También tiene un alto, fuerte en un alto énfasis en las fuentes internas de conocimiento, como les decía, pues muy enfocado en los productos y mercados actuales y el aprendizaje de corto plazo. En cambio, la exploración es un tipo de conocimiento más divergente, que busca es la adquisición de conocimientos que son nuevos para la empresa. Por lo tanto, está más relacionado con términos como la experimentación, asunción de riesgos, descubrimiento, innovación. Entonces, todos los procesos que hacen las empresas de investigación y desarrollo normalmente están orientados a la exploración del conocimiento. Son un tipo de conocimientos, de aprendizajes que promueven la flexibilidad, la adaptación al cambio. Y está más relacionado con la innovación radical, mientras la explotación busca a veces son esas innovaciones pequeñas, graduales, que se van dando en los productos actuales. La exploración busca que la empresa haga innovaciones más radicales, más disruptivas, que llevan a que la empresa empiece a operar en nuevos productos, nuevos mercados, nuevas tecnologías. Y una base de clientes emergentes, clientes que de pronto no estemos atendiendo en la actualidad. También tiene un mayor énfasis en las fuentes de conocimiento externas y es un aprendizaje de más largo plazo. Entonces, cuando hablamos de estos dos tipos de aprendizaje, entra como una disyuntiva. Bueno, las empresas, ¿qué deben hacer? Porque muchas veces la forma como se diseñan las organizaciones, como hacen su estrategia, pueden favorecer más uno u otro tipo de aprendizaje. ¿Qué pasa con una empresa que se dedique solamente a la explotación del conocimiento? O sea, que haga todo enfocado en explotar el conocimiento. Es una empresa que va a ser cada vez más eficiente, cada vez más productiva, pero cuando esa tecnología o ese producto que esté haciendo se quede obsoleto o aparezca una nueva tecnología, esa empresa no se va a dar cuenta de esos nuevos cambios en el entorno, porque aprendió a hacer las cosas solo de una misma manera, ¿sí? Entonces son empresas que a largo plazo se pueden quedar obsoletas. Pero pensemos el otro extremo, la empresa que solo se dedica a la exploración. Entonces una empresa que está innovando, saca un producto, una tecnología y no ha terminado de sacarle provecho a esa tecnología y ya está buscando una nueva y luego otra y luego otra. Entonces una empresa que se queda experimentando y buscando aquí, buscando allá, pero nunca logra rentabilizar ese conocimiento que posee. Entonces sufre como todos los costos de la investigación, del desarrollo, de la innovación, pero no recibe los beneficios, no lo vuelve algo productivo. Entonces, esta preocupación de las empresas se ha visto, pues, en la literatura, se ha buscado, bueno, cómo resuelven las empresas este dilema, este trade-off entre lo uno y lo otro, explotación y exploración. Hay dos aproximaciones que uno puede identificar. Hay una aproximación que es de un autor que se llama James March, que él habla de estos dos tipos de aprendizaje, exploración y explotación, y dice que las empresas simplemente están buscando es un balance. O sea, que la forma, ¿por qué? Porque cada recurso que yo le haga para promover la explotación de conocimiento, por ejemplo, si yo estandarizo mis procesos, hago todo de una manera cada vez más mecanicista, más burocrática, pues probablemente eso me haga que mi empresa sea más eficiente, pero ahí estoy generando barreras para la creatividad, entonces eso me implica disminuir un poco la exploración. Y si yo hago, no sé, una estructura organizacional que sea muy flexible, orgánica, donde de pronto las personas puedan ser muy libres pues, para crear nuevas ideas, probablemente pues, va a tener que dedicar un esfuerzo mayor para la exploración a costa de la eficiencia, y ese proceso va a ser mucho más ineficiente. Entonces, lo que dice March es que hay que buscar como ese balance, que lo que yo gano en un aspecto lo pierdo en el otro. Pero hay otros autores que hablan de una segunda aproximación, que es la que ha ido ganando mayor relevancia en los últimos años, que es el enfoque de la ambidestreza, que habla de que los dos tipos de aprendizaje, exploración y explotación, son variables ortogonales. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden combinar.
O sea, una empresa puede tener al mismo tiempo bajo nivel de exploración y bajo nivel de explotación. Es una organización con baja capacidad de aprendizaje. En este cuadrante 1, pues uno puede ver muchas empresas, hay muchas empresas en la actualidad que tienen estas características, en las cuales la empresa ni busca nuevos conocimientos, ni es capaz de rentabilizar y hacer cada vez más eficientes los conocimientos internos que ella tiene. Por otro lado, tenemos empresas, como les decía ahorita, que trabajan mucho la explotación. Es decir, empresas que conocen una tecnología, se enfocan en hacerla cada vez mejor, pero estas son las que se pueden quedar obsoletas en el largo plazo, ¿cierto? Porque no se adaptan al cambio. Y las que trabajan mucho la exploración, que son empresas que aumentan mucho su base de conocimientos, son empresas muy creativas, pero no logran rentabilizar esos conocimientos que tienen. Entonces tienen a veces problemas de eficiencia en el corto plazo. Y por último tenemos en el cuarto cuadrante lo que llamamos las empresas o las organizaciones ambidiestras, es decir, aquellas que logran combinar muy bien tanto el aprendizaje de exploración como el aprendizaje de explotación, ¿sí? Entonces, bueno, ese se ha ido convirtiendo pues como en el estado deseado que muchas organizaciones buscan y que en situaciones como la actual que estamos viviendo se vuelve muy relevante. Bueno, yo tengo que pensar en mi negocio actual, cómo sobrevivo en este corto plazo, en estos productos, en los mercados que estoy atendiendo, pero cómo logro pensar al mismo tiempo en el mañana, en el futuro, nuevos productos, nuevas tecnologías que van a venir, cómo logro que mi empresa se adapte para esa nueva realidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo las empresas intentan lograr esta ambidestreza? Pues también digamos que hay varios enfoques. Tenemos un enfoque que se conoce como el equilibrio puntuado. Esto viene de las teorías evolucionistas. Lo que dicen es no, las empresas viven ciclos de cambio y de transformación, donde una empresa, por ejemplo, cuando nace, en un momento en que una empresa surge, el equipo emprendedor es normalmente muy orientado al aprendizaje de exploración. Piensa en un emprendimiento, una startup. Normalmente son empresas donde los emprendedores están buscando nuevas tecnologías, buscando lo más novedoso para esa nueva empresa que se va a crear. Los procesos no están muy establecidos, no hay nada muy estandarizado. Entonces, en esos primeros momentos de existencia de la empresa, hay mucho aprendizaje de exploración. Cuando ya la empresa tiene como un producto claro, ya tiene identificado un mercado y una tecnología con la cual opera, empieza a estandarizar, a normalizar, a ganar experiencia y se empieza a volver más relevante el aprendizaje de explotación. Normalmente los periodos de explotación son, según esta teoría, son más largos que la exploración. O sea, la empresa tiene momentos cortos de exploración seguidos por periodos más largos dedicados a la explotación de ese conocimiento. Cuando ese conocimiento se empieza a volver obsoleto, vuelven a aparecer un ciclo de crisis, un momento de crisis donde la empresa empieza a buscar otra vez nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevos productos, un momento de mucha creatividad, búsqueda de conocimiento externo, para volver a empezar otra vez el ciclo de explotación y así sucesivamente, ¿cierto? Esta teoría pues se ha planteado, sí, hay muchas empresas que han vivido momentos así, donde tienen unos momentos en su historia que son muy orientados a la innovación, otros muy orientados a la eficiencia, pero realmente cuando hablamos de una empresa que vive este ciclo, no estamos hablando de una empresa ambidiestra, porque realmente no está logrando desarrollar ambos tipos de aprendizaje de manera simultánea, de manera combinada. Lo que está haciendo es un intercambio entre uno y otro tipo de aprendizaje en diferentes momentos del tiempo. Entonces aparecen otros dos tipos de aproximaciones o enfoques de la ambidestreza. El segundo, que se llama la ambidestreza estructural. Y este funciona, normalmente se ha visto más en empresas grandes, empresas pues, que ya tienen una mayor estructura. ¿Y en qué consiste? Yo tengo unas áreas de mi empresa que las enfoco más en desarrollar aprendizajes de exploración y otras áreas de la empresa que tienen un mayor énfasis hacia la explotación. Pero en la cúspide, o sea, en el equipo directivo, sí se logra como una ambidestreza, porque en el sentido de que acá en el equipo directivo es donde se logra una visión compartida que logra integrar los esfuerzos de unas áreas y otras. Uno lo ve mucho
hay muchas organizaciones que, por ejemplo, tienen, que uno logra identificar que en las áreas de investigación tienen unas áreas dentro de la organización de investigación y desarrollo, el tema de marketing, diseño, que son áreas muy creativas, áreas muy innovadoras. Entonces, el tipo de estructura, el tipo de prácticas de gestión humana, de incentivos que se utilizan con esta parte de la organización son políticas muy flexibles, políticas que favorecen la creatividad, el trabajo en equipo, que son mucho más tolerantes con el error, por ejemplo. Mientras que hay otras áreas, muchas veces, por ejemplo, las áreas de logística, operaciones, pues producción, que pueden ser mucho más estandarizadas, donde se empieza a privilegiar más el aprendizaje de explotación, la estandarización, la automatización de procesos, y en estos casos se premia más la eficiencia, que la reducción de costos, hacer las cosas de manera mucho más controlada. Pero para que esto funcione, claro, el equipo directivo tiene que tener ese rol integrador, que integre los esfuerzos de las áreas de la organización que están trabajando en la exploración con las que están trabajando en la explotación. Y tenemos un tercer enfoque que yo creo que es el que aplica más sobre todo para las pequeñas empresas y para las MIPYMES, y es el enfoque de la ambidestreza contextual. Pues una empresa pequeña no se puede dar el lujo de tener estructuras y políticas de gestión humana muy diferenciadas para unas áreas y para otras. Entonces, lo que se busca es cómo logramos que todos nuestros empleados en todas las áreas de la organización sean capaces de equilibrar y de combinar ambos tipos de aprendizaje. Por ejemplo, yo tengo un operario que tenga la posibilidad de que durante unos horarios, durante cierto tiempo, esté trabajando cada vez más eficiente en su proceso productivo para lograr cada vez mayores resultados y mayor eficiencia, pero que tenga algunos momentos también de su jornada laboral o de su semana o del mes en el cual esté dedicado a pensar cómo haría las cosas de manera diferente, cómo hacer procesos de mejora continua, procesos de innovación, que haría, pues, o empezar a trabajar en proyectos de largo plazo para nuevas tecnologías. Entonces, a la medida que una empresa logra esto, es muy importante que desde el liderazgo de la organización se planteen esas políticas que favorezcan esta búsqueda equilibrada de ambos tipos de aprendizaje, que eso es lo que finalmente pues, busca la ambidestreza contextual. Ahora bien, ¿qué factores favorecen que las empresas sean ambidiestras? Digamos que acá hay mucho lo que se ha investigado en este campo. De hecho, ese es uno de los campos que yo he venido investigando desde el año 2012, 2014. Porque realmente lo importante, pues claro, todas las empresas dicen, ya sabemos, pues la evidencia empírica nos ha mostrado que las empresas ambidiestras son más rentables, tienen mayor posibilidad de sobrevivir en el tiempo, pero la pregunta clave que se hace un gerente es, bueno, ¿yo cómo hago que mi empresa se vuelva ambidiestra? ¿Qué va a influir en eso? Pues hay unos factores que digamos que no los controlamos, que son los factores del entorno. Pues es cierto que hay entornos o industrias, por ejemplo, que son mucho más dinámicas. En una industria en la cual las tecnologías se renuevan más periódicamente, eso de por sí ya favorece hasta cierto punto la ambidestreza. Las empresas que están en industrias muy estáticas, que no tienen muchos cambios tecnológicos, normalmente se van rezagando por un tema pues, más de inercia organizacional. Pero miremos los factores que la empresa sí controla. Por ejemplo, la estrategia. ¿Qué tipo de estrategias favorecen la ambidestreza? Por ejemplo, la diversificación relacionada. Si una empresa se dedica solo a hacer un tipo de producto, o sea, se especializa en hacer un solo tipo de producto, pues probablemente eso va a favorecer que sea muy buena para el aprendizaje de explotación. Si empieza a hacer diversificación no relacionada, es decir, se empieza a meter en una industria, en la otra, pero son industrias que no tienen nada que ver, nada en común, pues puede que eso favorezca la exploración de conocimiento. Pero puede que la empresa se pierda y no sea capaz de ser rentable al mismo tiempo en industrias que son muy dispares. En cambio, una empresa que desarrolla diversificación relacionada, es decir, que va creciendo, se va introduciendo en productos y mercados, pero que tienen una relación entre sí, o sea, en las cuales se pueden generar sinergias entre esos negocios, puede, por un lado, explotar el conocimiento que ya tiene, pero también explorar los nuevos conocimientos que traen esas industrias. Pues el caso de, bueno, esto me lo han escuchado mucho los estudiantes en los cursos míos, el caso de Nutresa, ¿cierto? Que se va incursionando en sectores de alimentos, pues que es una empresa que nace enfocada en los chocolates, pero luego se va metiendo con el sector con las galletas, productos cárnicos,
pastas, helados, y cómo en esas diferentes industrias en las que va entrando, va adquiriendo conocimientos que son nuevos para ella, pero aprovecha esos conocimientos que ya tiene, por ejemplo, en el tema de alimentos como tal. También el tema de las estrategias a nivel competitivo, hay una estrategia que se ha vuelto muy popular en los últimos años, que es lo que llama la estrategia de océano azul. Michael Porter decía antes pues, que las empresas se enfocaban en dos tipos de estrategia, o se iban hacia los costos o se iban hacia la diferenciación. Y que las empresas que intentaban hacer las dos cosas quedaban atrapadas en la mitad y no eran buenas ni para lo uno ni para lo otro. Pero el concepto de estrategias de océano azul nos ha reevaluado mucho esa idea. Fíjense que es una estrategia de océano azul, es una estrategia que logra simultáneamente tener una alta diferenciación, una alta innovación de valor de cara al cliente. El cliente percibe el producto con un valor superior, pero a su vez tienen una estructura de costos más bajos. Ahora, no son casos muy comunes, pero empresas, por ejemplo, el ejemplo tipo es de el Circo del Sol, ¿sí? O los casos de muchas plataformas, el caso de Uber, el caso de Airbnb, que han sido empresas que han logrado desarrollar un modelo de negocios en el cual tienen una estructura de costos mucho menor, lo cual les permite ser mucho más eficientes, pero a su vez tener un valor percibido superior para el cliente. Entonces, de esa manera se puede lograr también esa ambidestreza organizacional, porque logra también aprovechar un conocimiento que los hace más eficientes y a su vez explorar nuevos conocimientos que los hace más diferenciados. El caso de la estructura, pues lo decíamos ahora, pues por ejemplo, si una empresa quiere buscar una ambidestreza estructural, el tema de utilizar estructuras duales, donde hay unas estructuras que se orientan más a la exploración y otras a la explotación, pero eso sí teniendo unos mecanismos o unos dispositivos de integración, sobre todo en el equipo directivo, que permita articular los esfuerzos de unas áreas y otras, ¿sí? La cultura corporativa juega un rol muy importante en este tema de la ambidestreza. Una investigación reciente que terminamos el año pasado, analizamos 4 tipos de cultura corporativa: la cultura de clan, la cultura docrática, la cultura jerárquica, la cultura de mercado. Y algo que identificamos muy interesante es que la cultura de mercado, es decir, que tiene orientación hacia afuera, hacia el exterior, que es muy consciente de los clientes, de los competidores, pero que a su vez tiene un alto nivel de control, pueden favorecer la ambidestreza. La cultura docrática también tenía un impacto positivo, aunque un poco menor, en el sentido que favorecía también la innovación, la exploración, aunque no tenía tanto el enfoque de control que tiene el aprendizaje de explotación. Políticas de gestión humana. Aquí entran muchos tipos de políticas, por ejemplo, las prácticas de selección enfocadas en competencias transversales. Cuando las empresas hacen prácticas de capacitación, pues de formación, orientadas al desarrollo a largo plazo, o sea, y que favorecen competencias pues como competencias de creatividad, competencias pues, de trabajo en equipo, son muy importantes para el logro también de esa cultura de ambidestreza. La compensación. En la compensación juega un rol muy importante, por ejemplo, la compensación variable, pero que sea una compensación variable orientada en resultados de largo plazo, o sea, que tenga tanto en cuenta los resultados del corto plazo como los del largo plazo. Entonces, las políticas de gestión humana también juegan un rol fundamental ahí. El hecho de que los empleados puedan participar en la toma de decisiones juega un rol muy importante también. Las tecnologías de la información también juegan un rol clave al facilitar el contacto directo entre los empleados, que favorece la exploración, pero también el almacenamiento del conocimiento explícito, que favorece también la explotación. Y por último, y este es un factor fundamental, que juega un rol muy importante, es el liderazgo. El rol que desempeñan los equipos directivos en la ambidestreza es fundamental, sobre todo estilos de liderazgo transformacionales, orientados pues al largo plazo y que favorecen como ese manejo de esa paradoja entre las políticas que favorezcan la exploración y la explotación. Bueno, entonces acá viene la pregunta pues, que nos hacemos hoy es, bueno, ¿y eso cómo se relaciona con la resiliencia organizacional? Porque este es un concepto que ha venido creciendo mucho, ha venido creciendo en los últimos años. Uno empieza a ver en la literatura que empiezan a aparecer artículos científicos que abordan cómo, por ejemplo, la resiliencia en las cadenas de suministro se ven afectadas por la ambidestreza, o cómo influye también de viceversa la resiliencia sobre esa capacidad de ambidestreza de las empresas, o por ejemplo, en el sector de la moda.
también qué rol juega la ambidestreza y la coopetición, es decir, la capacidad de cooperar y competir en el tema de organizar cadenas de suministro resilientes, y sobre todo en el campo de las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Que se va sabiendo cada vez más cómo la ambidiestreza es un factor antecedente de esa resiliencia. Pero ¿qué es resiliencia? Ese concepto pues lo hemos oído mucho. Bueno, para algunos de pronto puede ser un concepto nuevo, pero es un concepto que se ha puesto muy de moda y sobre todo en estos meses de confinamiento se ha vuelto cada vez más relevante porque es un concepto que funciona en varios niveles. Pues el concepto original viene de una disciplina que es la física, de la física de materiales, que se aborda que es un material resiliente. Pero ¿qué es la resiliencia? Es la capacidad de un material, un mecanismo, un sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había sido sometido. De que hay muchos materiales que usted los deja caer y se quiebran y ya ese material, pues el ejemplo está circulito, la bolita que cae y se quiebra, no vuelve a ser nunca la misma. Pero hay materiales que usted los estira, los golpea, los voltea y vuelven a su estado original. Esa es la resiliencia pues entendida desde este enfoque de la física. Pero este ha sido un concepto que se ha convertido en un concepto multidisciplinario. Ya vamos a ver. En los últimos 10 años, por ejemplo, en los últimos 20 años, de hecho, se han escrito más de 87.000 publicaciones científicas sobre el concepto de resiliencia, sobre el tema de resiliencia. Y particularmente en los últimos 5 años está el 57% de estas publicaciones. Bueno, estas son las que están en la base de datos de Scopus. Cuando miramos un poco en qué disciplina se habla sobre el concepto de resiliencia, pues vemos que es algo muy variado. Ciencias sociales, ciencias del medio ambiente, ingeniería, medicina, computadores, agricultura, psicología, matemáticas y el mundo, pues obviamente, de los negocios, del business management and accounting y en muchos otros sectores. Pero dice, bueno, ¿y este concepto por qué se utiliza en tantas ciencias? Porque es un concepto multinivel. Pues uno piensa en el enfoque ecológico, uno habla de la resiliencia, por ejemplo, de un ecosistema que se enfrenta a un factor externo. Bueno, en ingeniería, como hablamos de la resiliencia de los materiales. Pero como un fenómeno social, podemos ver que la resiliencia es un concepto que funciona a múltiples niveles de análisis. Es una capacidad, ¿cierto? Cuando hablamos de resiliencia individual, eso lo estudia mucho la psicología. De hecho, hay mucha literatura sobre resiliencia de las personas. Por ejemplo, ¿qué hace que una persona que vivió en un hogar desestructurado o que vivió una situación traumática logre recuperarse, logre superar esa situación y volver a tener una vida relativamente normal, una vida funcional, ¿cierto? Entonces la resiliencia puede funcionar a nivel individual. Para muchos de nosotros en este momento, en esta época que estamos viviendo, es una capacidad fundamental. Bueno, hay una situación que no controlamos, estamos en las casas y bueno, ¿qué hacemos con eso? O sea, nos ponemos a llorar o ¿qué hacemos? Nos ponemos a ver cómo reorganizamos nuestra vida en esa nueva situación en la que estamos, ¿cierto? Esa es la resiliencia. A nivel de equipo o de grupos, lo hemos visto, por ejemplo, bueno, en las empresas, los equipos de trabajo, los grupos, o al nivel deportivo. Pues, piensen ustedes, yo recuerdo mucho un partido de la Selección Colombia cuando íbamos para las eliminatorias del Mundial del 2014, partido contra Chile, que Colombia salió el primer tiempo perdiendo 3-0, y cuando entra, pues salen a los vestuarios, y cuando vuelve el segundo tiempo, lograron voltear el marcador y terminó el partido empatado 3-3. Eso es resiliencia de un equipo. O sea, como un equipo en medio de la adversidad, perdiendo por 3 goles en contra, logra decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos ponemos las pilas? ¿Cómo utilizamos esos recursos y capacidades que tenemos para superar este entorno? Entonces, el tema de resiliencia también es un concepto que se puede mirar a nivel de los equipos de trabajo. A nivel de las organizaciones, ya voy a profundizar un poquito en que es el tema pues central, pero también se puede ver a nivel de industria, o sea, cómo una industria completa logra superar una crisis o una sociedad. De hecho, cuando hablamos de sociedad, pues hay muchos casos que se han estudiado de hecho, se dice que Colombia es un país muy resiliente, o Medellín, por ejemplo, Medellín con todo lo que vivió en la década de los 90 y cómo logró superar toda esa crisis, todo ese momento de tanta violencia, y volverse pues una ciudad mucho más vivible pues, que lo que se vivió en esa época, es un ejemplo también de resiliencia de una sociedad, ¿cierto?
Pero vamos a centrarnos en esta de la mitad, la organización. ¿Qué es la resiliencia organizacional? Entonces, esa capacidad que tiene una organización para sobrevivir a una crisis y prosperar en un mundo de incertidumbre, ¿cierto? O sea, ya la organización como conjunto, como todo un sistema social, ¿cierto? Por lo tanto, la vemos como una capacidad estratégica. Cuando hablamos de una capacidad estratégica, es una capacidad que nos permite que las empresas desarrollen conocimientos, desarrollen ventajas competitivas, ¿sí? E involucran varios elementos como la previsión, la conciencia de la situación, o sea, tener conciencia del entorno y qué es lo que está pasando, para evitar que surjan crisis potenciales, y la capacidad de convertir las crisis en una fuente de oportunidad estratégica. Entonces, finalmente, pues esto es lo que se busca desarrollar con la resiliencia organizacional. La ambidestreza juega un rol clave aquí, porque la ambidestreza es precisamente cuando una empresa ha trabajado muchos años en el aprendizaje de explotación, pues logra sobrevivir en el corto plazo, logra tener recursos, pero si también ha ido invirtiendo en el aprendizaje de exploración, en la búsqueda de innovaciones, nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, va a estar mucho más preparada para cuando esos cambios ocurren. Veámoslo con algo, pues con el caso actual. Hace ya varios años se viene hablando de un concepto que está volviendo muy popular, que es el concepto de transformación digital. O sea, el comercio, pues nosotros tenemos una revolución de las tecnologías de la información desde los años 90, ha crecido el mundo del internet, nació el comercio electrónico, pero cada vez se ha ido volviendo más relevante y ahora se habla de transformación digital, es todos los procesos de la organización, de lo productivo, no solo lo comercial, todo funcionando bien a través de tecnologías digitales, ¿sí? Y acá entra pues en juego todo lo que está pasando con la cuarta revolución industrial, el tema de la automatización, el big data, la robótica, la inteligencia artificial, todo esto que está sucediendo. ¿Hace cuánto las empresas saben eso? Hace ya ratico. Pero hay muchas que no le han prestado mucha atención al tema. Cuando llega y ocurre un tema inesperado como el coronavirus y nos dicen, bueno, todas las empresas a trabajar desde la casa, ¿cuáles empresas son las que son capaces de hacer eso de una manera mucho más rápida? Las que ya venían invirtiendo desde antes en esos temas de transformación digital. Es que ya decimos, ya tenían unas plataformas, ya tenían algunos recursos y lograron rápidamente adaptarse parcialmente o hasta cierto nivel a esta nueva situación, ¿cierto? Por el tema del teletrabajo, por el tema de que los procesos productivos siguieran operando sin problema. Muchas empresas no estaban preparadas y ahí fue cuando no fueron capaces de superar o no han sido capaces de superar esta crisis, ¿sí? Ahora, ¿qué factores favorecen o cuáles son los factores claves para lograr el desarrollo de esta resiliencia organizacional? Hay un modelo que estábamos investigando, hay una investigación que estoy orientando con estudiantes pues, de la maestría en administración de la Universidad de Antioquia. Estamos trabajando precisamente este concepto de la resiliencia organizacional y cómo hay factores que influyen ahí. Y en esta investigación encontramos este modelo que nos gustó mucho, de una organización que se llama Resilient Organizations, organización de Nueva Zelanda, que ellos plantean como 3 pilares claves de la resiliencia, que son el liderazgo y la cultura, las redes y relaciones y la preparación para el cambio. Y vamos a ver que en cada uno de estos elementos pues hay unos indicadores críticos que nos van a hablar de esa capacidad que tiene la empresa para afrontar la adversidad. Cuando hablamos de liderazgo y cultura, pues la más importante, pues el liderazgo, como el liderazgo en sí, el liderazgo frente a la adversidad. Pues todas las empresas tienen líderes, pues todas las empresas tienen a alguien que es el que define la estrategia, define para dónde vamos, pero no es cualquier tipo de liderazgo el que nos sirve, porque hay liderazgos autocráticos, hay liderazgos muy transaccionales, bueno, hay muchos estilos de liderazgo, pero ¿cuál es el estilo de liderazgo que nos sirve para desarrollar esa resiliencia? Entonces, se han venido identificando como algunas características. Por ejemplo, el tema del liderazgo transformacional, ¿sí? Es decir, cuando los líderes tienen esa capacidad de tener una visión de largo plazo, tener una motivación inspiracional hacia sus empleados, tienen una consideración individualizada, es decir, que logran identificar en su equipo de trabajo las fortalezas y las debilidades de cada uno de sus integrantes,
cuando tienen una estimulación intelectual, es decir, que promueven en su equipo de trabajo que se hagan nuevas preguntas, busquen formas creativas de resolver problemas. Ahí se está fomentando el liderazgo transformacional y eso es fundamental para enfrentar la adversidad. El liderazgo ético. La ética juega un rol clave también. Uno de los puntos claves de eso es que un líder, cuando yo les decía ahora al principio, ¿qué están pensando las empresas ahora? Pues sobrevivir. Pero las más inteligentes no están pensando solo en sobrevivir, sino en sobrevivir de una forma sostenible. Y de una forma sostenible es teniendo en cuenta que las decisiones que se tomen actualmente, cómo impactan en lo económico a la empresa, pero también cómo impactan en lo social y cómo impactan en lo ambiental. Cuando una empresa tiene esa conciencia, cuando un líder tiene esa conciencia ética, esa conciencia de la sostenibilidad, esa resiliencia va a ser mucho más fuerte, porque la respuesta que tenga la empresa frente a la crisis va a tener un mayor impacto en el largo plazo. ¿Sí? Otro rol clave de la liderazgo es la inteligencia emocional, o sea, un líder tiene que tener primero la capacidad de conocerse a sí mismo, la autoconciencia, el autocontrol, la motivación, pues primero para él ser resiliente individualmente, pero también debe desarrollar esas competencias de la inteligencia emocional como la empatía, las habilidades sociales, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, para que cuando tome decisiones sea consciente del impacto que eso está generando, por ejemplo, en todos sus trabajadores, ¿sí? El líder que hoy en día, pues para solucionar la crisis, lo que está pensando es cómo sale del personal, puede que eso le solucione el problema de liquidez durante un tiempo, pero acaba con la reputación y acaba con la confianza. O sea, los empleados que se quedan, hecho la mitad de mi empresa y me quedo con la otra mitad, esa mitad que se queda va a quedar como con un resentimiento y con una idea de, bueno, acá lo más importante sí somos nosotros, que es el cuento que siempre nos han echado, o cuando hay una crisis somos los primeros en salir. Entonces, entender, por eso es tan importante la empatía para saber cómo una empresa aborda esas situaciones de adversidad. Otro factor clave de la resiliencia pues, en este contexto es la toma de decisiones, o sea, que la toma de decisiones sea oportuna y sea razonable y sea muy racional también, ¿cierto? Porque hay decisiones que a veces son muy difíciles. Vean, un ejemplo de resiliencia que a mí me llama mucho la atención, bueno, con todas las críticas que se le puede hacer al caso, pero que a mí me parece muy interesante, es el caso del grupo EPM, Empresas Públicas de Medellín, con lo que le sucedió hace 2 años con la contingencia de Hidroituango. Ahí no, pues no entremos a hablar de culpas, de qué pasó, cuál fue la causa, no, pero una vez sucedió el problema de que se derrumbó un túnel y eso empezó a generar toda una crisis para todo un proyecto de muchos millones de dólares y se presentan las alternativas técnicas de qué es lo que hay que hacer. Se necesita que un líder tenga esa claridad de, venga, vamos a tomar decisiones y hay que privilegiar primero salvar vidas, luego el ambiente y tercero el proyecto. Pero las 3 cosas son importantes, solo que en ese orden. Y eso hizo que la forma como fue PM resolviendo el problema permitió que la tragedia no hubiera pasado a mayores. Se tomó una decisión muy costosa, que fue inundar la casa de máquinas. Fue una decisión muy costosa, pero que probablemente salvó muchas vidas. Pero que igual se pensó en la manera que el proyecto pudiera seguir. Y hoy ahí está, pues, todavía sigue vivo. Vamos a ver cómo termina. Entonces a veces toca en la adversidad toca tomar decisiones difíciles, pero hay que saberlas tomar, hay que tomarlas de manera racional, entendiendo y hay que lograr que los trabajadores, pues en los niveles más bajos, lograr delegar esa toma de decisiones para que los trabajadores tengan conciencia y tengan un buen juicio en esas decisiones que toman, de manera que sean lo más convenientes posibles para el futuro de la empresa, para la sostenibilidad. La conciencia del entorno, conciencia de la situación, es decir, qué tanto la empresa está pendiente de lo que está sucediendo en el entorno, de las tendencias. Obviamente hay tendencias que uno no sabe cómo van a terminar o que pueden tener giros muy dramáticos en muy poco tiempo. Pero el hecho de que yo esté como empresa pensando y pendiente de cómo está evolucionando una nueva tecnología, por ejemplo, o un nuevo competidor que llega, ¿sí? O empresas que se dieron cuenta que pues desde febrero se dieron cuenta que esto que venía el coronavirus iba a ser una cosa más grave. Obviamente eso sí nos cogió más desprevenidos a todos, a todas las empresas los cogió desprevenidos porque fue un cambio muy drástico en muy poco tiempo. Pero sí hay cambios que se vienen dando y que uno dice, bueno, ¿las empresas qué tan conscientes son? Una empresa que hoy en día se dedica al transporte de pasajeros, ¿qué tan consciente es del tema de lo que va a pasar con los carros autónomos?
Cuando entren carros que no tienen conductores, ¿eso cómo va a impactar su sector? O bueno, temas de inteligencia artificial. Hay muchas tecnologías, muchas cosas que están sucediendo que las empresas tienen que estar preguntándose eso qué implicaciones va a tener para el negocio en el que yo estoy operando, ¿cierto? El compromiso del personal, lo que llamamos el engagement, o sea, que tanto las personas de mi empresa están comprometidas. Y eso, pues, obviamente es un tema de cultura y no se logra de la noche a la mañana. ¿De qué depende? Obviamente de que ese liderazgo, como les decía ahorita, ya sea un liderazgo que durante los años haya cultivado ese compromiso organizacional. Las personas se comprometen con la empresa cuando sienten que el compromiso de la empresa hacia ellos también es alto, o sea, cuando sienten que son la prioridad para la empresa. Eso va a lograr que todos los empleados estén navegando hacia la misma dirección y que se comprometan con las soluciones que la empresa vaya afrontando. Bueno, creatividad e innovación. Obviamente, en estos meses se ha puesto muy de moda una palabra la palabra del año, que es la reinventarse. O sea, todos hablan de reinventar, pero eso no es un tema pues del año 2020. O sea, el tema de estar buscando nuevos negocios, eso tiene que ver con el aprendizaje de exploración. Cómo las empresas están siempre mirando las nuevas tecnologías, nuevos modelos, nuevas tendencias para irse adaptando precisamente a ese cambio. Ese es un factor fundamental en la cultura de la organización resiliente. Por otro lado, tenemos temas relacionados más con las redes y las relaciones que establece la empresa, que llamamos el capital social, ¿sí? Acá, por ejemplo, es muy importante las alianzas efectivas. Empresas que logren, pues una empresa que quiera desarrollar su resiliencia tiene que tener muy buenas relaciones, no solo con sus stakeholders más cercanos, pues con sus clientes, con sus proveedores, distribuidores, sino a veces también con organizaciones de otros sectores de la economía con los cuales se pueden lograr resultados muy significativos. Vean el ejemplo que les ponía ahorita al principio de Inspiramed. Este tema, yo recuerdo que preguntaban en estos días en una entrevista cómo lograron, cómo logramos acá en Medellín tan rápido poner de acuerdo a tantas empresas para ponerse a fabricar ventiladores mecánicos. Dicen, no, es que eso no fue que ahorita en enero se pusieron de acuerdo. El comité universidad-empresa viene trabajando desde hace varias décadas, hace muchos años, entonces ya hay confianza creada, ya ha ido, y entonces en el momento que surge esta crisis, dicen, venga, pongámonos de acuerdo para solucionar este problema, y surge este tipo de alianza donde Rutaine juega un rol muy interesante, ¿cierto? Entonces ese tema de tener alianzas con diferentes organizaciones juega un rol muy importante para esa adaptación. La gestión del conocimiento, saber ese conocimiento que tenemos en la empresa, dónde está, y que en caso de que falte una persona que es experta en un tema, podamos lograr identificar otra persona o pues podremos suplir esos conocimientos que son necesarios para tomar las decisiones. Los recursos internos. Obviamente una empresa tiene que tener holguras en sus recursos. Una crisis como la actual, pues obviamente requiere que las empresas las empresas que no tenían liquidez, que no tenían fondos, pues obviamente esta situación los cogió mucho más fuera de base. Las empresas que invierten no solo en la explotación, sino también en exploración, pues obviamente tienen recursos de holgura que pueden utilizar para proyectos de largo plazo y que pueden decir, bueno, vamos a revertirlos de esta manera, vamos a utilizarlos en este momento para afrontar el problema de liquidez que tenemos, por ejemplo, o también, pues bueno, los conocimientos que tenemos de un área del conocimiento, pues para desarrollar un producto, un servicio, cómo nos sirven para incursionar en otro producto u otro servicio en el que podamos generar sinergias también. La cooperación interna. Otra característica clave de las empresas resilientes es que logran superar esas barreras que hay a veces entre las áreas de la organización. A veces en las empresas se van generando como silos, o sea, como unidades independientes donde yo estoy con los de marketing, acá están los de producción, acá están los de gestión humana, y no se hablan entre sí, no se ponen de acuerdo. Obviamente ahí va a ser muy difícil que haya cooperación y que se busquen soluciones colectivas para los problemas. Entonces, otro factor clave de la resiliencia es lograr que las áreas internas de la organización cooperen entre sí. O entre negocios, yo tengo una unidad de negocios, tengo otra, y cómo los pongo a conversar, cómo logro que lo que hace una le sirva pues a lo que hace la otra, ¿sí? Bueno, y tenemos el tercer factor clave, que es la preparación para el cambio. O sea, factores relacionados con cómo la empresa se prepara para ese cambio. Pues ahí es fundamental tener una unidad de propósito. Esto pues es clave que la empresa sepa cuál es su visión a largo plazo, que va más allá de los productos y los mercados actuales, sino de, bueno, nosotros para qué existimos como organización. Y eso porque es relevante, que sea una visión articuladora donde todos los miembros de la organización se sientan identificados con ellos. La proactividad, qué tanto la empresa está atenta para responder antes de que ocurran los cambios. Hay una frase que dice,
que hay tres tipos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que miran cómo las cosas pasan y los que preguntan qué pasó. Realmente las empresas proactivas son las que están haciendo que las cosas pasen. O sea, cuando aparece una nueva tecnología, son los que van adelante y la impulsan, las promueven. Las empresas que solamente están esperando a ver cuáles son los cambios, normalmente van a llegar tarde, y cuando lleguen ya no van a lograr desarrollar una ventaja competitiva, sino que van a ser simplemente imitadores de esas estrategias que se van desarrollando. Bueno, y tenemos por último, tenemos la planeación estratégica. Obviamente una empresa tiene que tener, para ser resiliente, tiene que tener claros unos planes a futuro, pero unos planes que no se escriben sobre piedra. O sea, no son unos planes que se plantean en un documento y los revisamos dentro de 3 años. No, son planes de, bueno, tenemos claro esta orientación, planeamos, hacemos previsión de futuro, pero los estamos revisando permanentemente. Como tenemos esta capacidad de conciencia del entorno también, de estar monitoreando permanentemente lo que pasa en el entorno, ese plan se tiene que ir ajustando permanentemente a eso que pasa afuera. Y tenemos que tener pruebas de esos planes, hacer como lo que llamamos planeación por escenarios. O sea, tenemos que tener un plan estratégico, claro, pero tenemos que analizar posibles diferentes escenarios de lo que podría suceder y mirar cómo la empresa se puede preparar para cada uno de esos posibles escenarios. Esta es otra práctica que establecen las organizaciones resilientes. Entonces, bueno, en conclusión, pues esto es como lo que se plantea que una empresa ambidiestra, como las empresas que logran desarrollar esta exploración y explotación, van a estar mejor preparadas para las crisis, y eso lo logran también a través de esta resiliencia organizacional que les planteaba. Quiero pues como finalizar con esta frase que me gusta mucho, pues de un autor, Viktor Frankl. Yo no sé si conocen la historia de Viktor Frankl. Él vivió pues en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, él era judío, y bueno, cuando logra pues salir logra sobrevivir, él escribe un libro que se llama El hombre en busca de sentido, y habla pues de cómo, pues obviamente es una situación totalmente límite, totalmente extrema uno estar pues en un campo de concentración, pero logra establecer, bueno, y de ahí se desarrollaron muchas teorías pues de la psicología y del humanismo y de cómo una persona puede afrontar la adversidad. Pero creo que esto aplica pues para las personas, pues aplica para las organizaciones, obviamente, pero aplica también para las personas. Y creo que aplica también para la situación que estamos viviendo actualmente, que no es un campo de concentración, pero es una situación diferente obviamente a la que estamos acostumbrados a vivir. No es tan drástico como le tocó al autor Viktor Frankl, pero es pensar esto: bueno, cuando la situación es buena, hay que disfrutarla. Cuando la situación es mala, hay que transformarla. Mirar con qué recursos y capacidades tenemos para hacerlo. Pero cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. O sea, ya es el momento de que pensemos, bueno, si hay situaciones del entorno que están por encima de todas nuestras posibilidades, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues no podemos cambiar esa situación, pero podemos cambiar cómo estamos nosotros y cómo está nuestra empresa al interior. Bueno, muchas gracias. Doy paso a Juan Daniel. Perfecto. Entonces, para iniciar con la explicación de cómo Growing Lab está caminando hacia la ambidiestrez organizacional, quisiera empezar con una reflexión de Michael Tushman, que es uno de los pioneros en el concepto de ambidestreza estructural. Y es que ante una disrupción, los mejores desaparecen o renacen. Y esto tiene que ver un poco con ese doble partido que juegan las empresas, de poder desarrollar su actividad económica hoy, sabiendo que mañana van a poder operar ante un cambio. Entonces, como nos decía el profe Esteban, ante ese cambio se puede convertir en una amenaza disruptiva en una oportunidad para transformar la empresa. Entonces, a través del tiempo hemos visto organizaciones que son muy buenas en la explotación y que han desaparecido ante un cambio. El caso, por ejemplo, de Blockbuster, que una disrupción creada por un competidor, en este caso es Netflix, lo lleva a la desaparición. ¿Por qué? Porque Blockbuster sufre un poco de lo que denominamos como la inercia del corto plazo. Y es que las empresas que han tenido éxito siguen operando de esa manera porque están garantizando sus resultados operativos, es decir, los resultados de hoy. Cuando las empresas empiezan a operar de esa manera, el cambio estructural las golpea con más fuerza, porque esas empresas no son capaces de ver el negocio unos años hacia adelante, sino que
Para eso, entonces, podemos hacer una pequeña analogía con el fútbol, y es, por ejemplo, una final de ida y vuelta en el torneo colombiano. Una empresa puede obtener los mejores resultados en la ida, en este caso sería un equipo de fútbol, obtiene los mejores resultados en la ida, pero realmente el partido que define el devenir del título del campeonato es el partido de vuelta. Igual pasa en las empresas. Puede ser la mejor, una empresa muy dominante en el corto plazo, pero realmente aparece una disrupción y en el partido de vuelta no logra concretar el objetivo. Entonces, ahora voy a hablar un poco en la siguiente diapositiva del estado ideal que nosotros queremos alcanzar en Growing Lab. Como el profesor nos dijo, la ambidestreza contextual es para las empresas que son pequeñas. Nosotros en este caso somos una empresa junior, y una definición de ambidestreza un poco más acomodada a las MIPYMES o a nuestra condición sería mantener y atender las demandas del negocio hoy, garantizando una capacidad de adaptación suficiente para que ante un cambio mañana no desaparezcamos. Eso implica un reto muy grande, en especial porque nosotros somos una empresa de 19 miembros y necesitamos mantener las actividades de explotación y exploración dentro de unas redes o unos equipos pequeños. Entonces, en gestión del talento humano hay un reto muy grande porque para que la empresa sea ambidiestra, la ambidiestra es una capacidad multinivel en donde los miembros deben tener comportamiento ambidiestro para poder aportar a la red. En ese caso, entonces necesitamos que todos nosotros como miembros de Growing Lab tengamos unas capacidades y una mentalidad estratégica muy importante para poder desarrollar en nuestro trabajo diario las actividades de explotación y exploración. Entonces, ¿cómo hemos manejado nosotros esta situación? Nosotros hace un tiempo, sin conocer de la pandemia, entendimos que el servicio de consultoría podía estar tendiendo hacia la virtualidad. En ese caso, eso sería una innovación incremental. Nosotros incluimos en nuestros paquetes de consultoría los paquetes virtual y semivirtual, por una cuestión de entender que de pronto por la facilidad de nuestros clientes, estas dos alternativas se podían acomodar más. Entonces, cuando empieza la pandemia, el confinamiento nos da el empujón que necesitábamos, todas nuestras actividades pasan a ser virtuales. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué relevancia puede tener entonces que una empresa de consultoría en el 2020 se dé cuenta de que pues, el servicio de consultoría tiende a la virtualidad? De forma global, eso puede no tener ninguna relevancia porque pues, eso ya estaba descubierto hace bastante tiempo, hay empresas que lo hacen. Pero para Growing Lab significó esta innovación incremental que podamos seguir operando y podamos seguir llevando a cabo los fines de la empresa durante la pandemia y durante la cuarentena. Esa innovación incremental vino acompañada de una disrupción para nosotros, que son estos ciclos de webinar. Inicialmente, nuestro servicio de formación estaba planteado como un taller que requería la experiencia y que pues, el valor agregado se sacaba sobre todo en la presencialidad. Estos esfuerzos que nosotros ya habíamos adelantado de llevar nuestro portafolio a la virtualidad nos han permitido entonces, en el momento en el que la pandemia aparece y aparece el confinamiento y no podemos seguir prestando nuestros servicios de la forma en la que lo hacíamos, nos permitió pasar mucho más rápido a una respuesta. Y es que nosotros prácticamente durante todo el tiempo que ha durado la cuarentena hemos estado ofreciendo estos webinars y estas sesiones virtuales para compartir el conocimiento, que es un poco también de los fines que nosotros tenemos. Entonces, en estas iniciativas virtuales hemos atendido más de 10 empresas en una alianza con el equipo de apoyo independientes. Nosotros participamos con asesorías virtuales que son muy similares a las que prestamos en nuestro portafolio. Respecto a la estrategia, nosotros hace 2 meses logramos reconocer esa tendencia que iba a tener la virtualidad y eso nos ayudó hoy. Pero ahora tenemos nuevamente que empezar el ciclo explotación-exploración para poder incluir en nuestra estrategia lo que va a ser el servicio de consultoría post-COVID-19. ¿Para qué? Para poder lograr que estas dos alternativas que ya tenemos, que son la virtual y la presencial, nos sirvan para transformar nuestro negocio
y poder que se convierta en un motor de crecimiento. Bueno, entonces acá un reto que enfrentan mucho las empresas que están tratando de pasar de estos equilibrios puntuados, como es el caso de nosotros, a una ambidestreza de pronto contextual, y es del trade-off a la paradoja de la ambidestreza. ¿Qué significa el trade-off? El trade-off es la etapa que nos explicaba el profesor Esteban, en la que una empresa tiene que decidir en qué momento explorar y en qué momento explotar. Entonces, en ese caso no hay ambidiestreza organizacional, simplemente es una organización que atiende su negocio y incurre en actividades exploratorias e innovación cuando le resulta más conveniente. Esa no es nuestra idea, entonces nuestro reto en este caso sería avanzar hacia la paradoja de la ambidestreza. No sé si se puede apreciar bien la imagen, pero esta imagen representa un poco esa ilusión de las empresas de avanzar hacia el futuro. La perspectiva de la imagen nos muestra que de cierta forma vamos avanzando hacia el futuro hasta que alcanzamos un pico. Ese pico sería el momento en el que esas actividades exploratorias han rendido su fruto. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestras actividades exploratorias rindieron como fruto procesos de consultoría virtuales y unos procesos de formación virtuales. Cuando se logran esos frutos, esas actividades exploratorias se incorporan rápidamente a lo que es el negocio de la empresa. Como se puede ver, nosotros pues básicamente pasamos de las consultorías virtuales, perdón, de las consultorías presenciales y los talleres de formación presenciales, completamente trascendimos de eso a la virtualidad. En las consultorías virtuales y en los webinars. Ese momento, explotación. Entonces, tiene que reempezar el ciclo de exploración y explotación. Y en la medida en que una empresa logra que este ciclo sea equilibrado, como le decía el profe, logramos la ambidestreza organizacional. Entonces, ese es como el reto que va a tener Growing Lab hacia el futuro, de entender cómo transformar ese conocimiento que acabamos de adquirir respecto a los servicios virtuales y saber cómo van a trascender para incluirlo en nuestra estrategia. Ya por último les agradecemos su participación. Entonces voy a dejar con el profe Esteban y en este momento voy a compartir por el chat un link, un formulario. Nosotros hemos diseñado unas memorias para que sea como un entregable para ustedes y que quede ese conocimiento, pero necesitamos de la información del correo para poderlas enviar. A través de ese link acceden a una encuesta que se responde en 3 minutos, que nos ayuda a nosotros a mejorar y quedan registrados para que en los próximos días se les esté enviando la memoria. Bueno, pues estábamos atentos también como, bueno, muchas gracias a Juan Daniel, al equipo de Growing Lab también como por la invitación. Estamos atentos también como para resolver las dudas, inquietudes que de pronto puedan surgir. Claro que sí, profe. Tuvimos unas cuantas preguntas durante la presentación, Sí, todas muy encaminadas frente a la ambidestreza. sí. Entonces, como para darle paso a esta serie de preguntas. La primera, profe, sería, en la práctica, ¿cómo se mide o determina el nivel de ambidestreza que tiene una empresa o qué indicadores hay? A ver, ¿cómo se mide la ambidestreza? Entonces, bueno, ahí hay varias, digamos que hay varias corrientes, pues como se enfocan. Hay unos autores que lo trabajan mucho desde la innovación radical e incremental. Entonces, lo que se mide es las innovaciones, pues, qué tanto la empresa es buena para sacar innovaciones radicales que son de nuevos productos, nuevos procesos en nuevos mercados, y a su vez, cómo desarrolla innovaciones incrementales, ¿cierto? De mejoramiento continuo, de los procesos productivos. A la hora de medir, lo que se mira es la combinación de esas dos dimensiones, ¿cierto? Hay varias escalas. Hay una escala pues, que hemos utilizado mucho, que es de un autor que se llama Lubatkin, que él habla como de unos indicadores que hablan de exploración, por ejemplo. Entonces, el uso de nuevas tecnologías, desarrollo de nuevos productos, ingreso a nuevos mercados,
adaptaciones. Y en la parte eso como para medir la exploración. Y para medir la explotación se miden variables como, por ejemplo, la automatización de procesos, el hecho de innovaciones incrementales pues, que se ven materializadas en los productos que la empresa ya tiene y los mercados en los que ya está, y todo lo que influye pues, como en mejoras incrementales. Entonces se miden esas dos dimensiones y para medir la ambidestreza se mide como la combinación de ambas. Y hay otros autores que ya lo miden es más en términos de cultura, pues de la cultura organizacional. Ya no esa es como una medida desde enfoque de resultados. Ya como una medida más interna que lo que miden es qué tanto la empresa a su interior favorece el control, la estandarización, o sea, que la empresa tenga prácticas que hagan que la empresa tenga mucho control y mucha estandarización de los procesos, eso mediría la explotación. Y por otro lado, que tanto la empresa tiene prácticas que favorecen la flexibilidad, la adaptación, pues la creatividad. Entonces, en la medida que la empresa desarrolle ambos tipos de prácticas, podríamos hablar de una empresa más ambidiestra. Sí. Ok, profe. La siguiente pregunta que tenemos es, si una empresa vive una crisis interna, pero no tiene un entorno externo de crisis, ¿puede lograr resiliencia y ser una empresa ambidiestra? Pues sí, es un poco más difícil. A ver, lo que pasa es que con el entorno pasa algo. El entorno es lo que la empresa no controla, ¿cierto? Y evidentemente el entorno en el que yo esté va a influir en el largo plazo en cuál es el tipo de estrategias que voy a seguir. Sí es cierto que es mucho más difícil para una empresa que está en un entorno estático, un entorno en el que no pasa nada, es mucho más difícil que se haga conciencia de la importancia de la innovación, por ejemplo, ¿cierto? Voy a ponerlo con un ejemplo, el caso de la organización Corona. La organización Corona, antes de los años 90, era una organización pues, que estaba en un entorno muy estable. Estaba acá en Colombia con unas políticas muy proteccionistas. Acá no llegaba mucha... Entonces, era una empresa que dedicaba al tema de la cerámica, pues todo lo que fabrica pues Corona, ¿cierto? Baños, pisos, todo eso. Pero no tenía competencia. Acá no había mucha competencia, entonces era una empresa que no tenía la motivación para la innovación. Con la apertura económica en los años 90, que empiezan a llegar muchas más importaciones de otros países, hay muchos más productos que competir, eso les hizo a ellos preguntarse, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder a esto? Y les hizo impulsar todas unas prácticas para buscar desarrollar esa exploración, esa innovación. Y de hecho es una de las empresas que viene trabajando mucho el tema pues, de la ambidestreza. Uno dice, el entorno influyó, claro, pero también influyó pues porque probablemente aquí había otras empresas que a pesar de que el entorno cambió, no, simplemente se quebraron y simplemente no fueron capaces de resistir ese cambio. Entonces el entorno obviamente influye. Si yo estoy en un entorno estático, pues yo como líder de la organización puedo decir, bueno, ¿cómo hago yo para de todas maneras aprovechar más y desarrollar esas capacidades que igual van a ser importantes en el futuro? ¿Sí? Porque también hay cambios que no los podemos prever ahora, pero que en el futuro probablemente van a llegar. Ok, profe. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo saber ese nivel de resiliencia organizacional? Bueno, eso está. No, hay varios instrumentos. Eso depende. Pues lo que pasa es que hay empresas. A ver, hay por ejemplo un instrumento que tiene que, el modelo que yo les mostraba ahorita de Resilient Organizations, ellos tienen por ejemplo un instrumento que ellos miden cada una de esas variables. Bueno, cómo está la empresa en cuanto a su liderazgo, cómo está su empresa en cuanto a la conciencia del entorno, cómo está la empresa, y cada uno de esos indicadores, y simplemente se plantean como una serie de preguntas, unos ítems pues, que dicen, bueno, en nuestra empresa monitoreamos lo que está pasando con las tecnologías. Sí, pues muy frecuentemente o muy poco. Y en la medida que pues, cada uno de esos ítems va asociado a una de esas dimensiones de la resiliencia, y entonces yo podría, por ejemplo, utilizar un instrumento como estos para diagnosticar cómo está mi empresa y ver en cuáles de esos factores podría estar más débil, más fuerte. Pero ese es un modelo, y como ese, pues hay muchos otros que una empresa podría utilizar. También hay unas medidas de resiliencia. Eso es pues cuando yo me quiero diagnosticar como empresa. Pero también hay unas medidas que se han utilizado, por ejemplo, en temas de investigación académica. Y decir, bueno, ¿cómo yo sé identificar empresas más resilientes que otras? Yo recuerdo una investigación que se hizo en España, unos profesores de la Universidad de Valencia,
analizaron un panel de datos de empresas españolas que soportaron la crisis económica que tuvieron en España en el año 2007-2008, y lograban identificar las empresas, cómo medían la resiliencia, medían la variación en las ventas de las empresas entre el año previo a la crisis y el año posterior a la crisis. Y de esa medida era una forma de aproximar ese nivel de resiliencia. Las que lograban recuperarse pues eran más resilientes que las que finalmente se quedaban en el camino. Ok, muchas gracias, profe. La siguiente pregunta que encontramos es, ¿qué papel juega para una organización ser ambidiestra y apuntarle fuertemente a la innovación? Si por la competencia, como decías, esta innovación se vuelve pasajera en el corto y mediano plazo y la organización no logra recuperar la inversión en ella. Bueno, pues precisamente por eso es que hay que ir más rápido que la competencia. O sea, la competencia innova, y yo también innovo, pero esa es una carrera en la cual si uno se queda atrás, si uno se dice, bueno, pues yo para qué voy a innovar sabiendo que otro competidor va a hacer algo similar, pues no hacerlo es peor porque te quedas aún más atrás. Si tú sacas una innovación y otro competidor saca algo similar, pues cuando él lo está sacando, tú ya tienes que estar pensando en la innovación que sigue. Y así sucesivamente para llevar siempre pues, la delantera. Pues eso es la competencia pues, y sobre todo en los mercados que son mucho más dinámicos, se vuelve mucho más importante eso. O sea, es peor no hacerlo porque ahí sí te vas a quedar obsoleto. Uno a veces dice, bueno, hay cambios tecnológicos que yo hago que no me van a dar ventaja competitiva, me van a dar solo paridad competitiva, es decir, me voy a parecer un poco más a mis competidores, pero no los voy a superar. A veces es preferible hacer eso que no hacer nada, ¿cierto? Pero es mucho mejor ir aún más allá que lo que hicieron mis competidores, así ellos en el futuro me igualen. Ahora, hay un tema que es clave en este tema de las innovaciones, y es que es posible que las innovaciones se puedan imitar. Uno puede imitar una innovación de un producto, de un proceso, pero la capacidad de innovar, o sea, las capacidades internas que desarrollo yo en un equipo de trabajo para generar aprendizaje, generar trabajo en equipo, eso no es tan fácil de imitar. Y por eso es que ese tipo de capacidades que son más tácitas, que son más complejas, que se desarrollan a lo largo del tiempo, son las que realmente son fuente de ventaja competitiva. No es la innovación en sí lo que me da la ventaja competitiva, es la capacidad de desarrollar esas innovaciones. Ok, profe. Acá como penúltima pregunta tenemos que ¿se considera importante aplicar benchmarking cuando la empresa no logra superar su crisis, tomando una actitud de humildad y reconocimiento ante las empresas que sí han logrado su éxito? Repetime otra vez la pregunta. Claro que sí, profe. ¿Se considera importante aplicar benchmarking cuando la empresa no logra superar su crisis, tomando una actitud de humildad y reconocimiento ante las empresas que sí han logrado su éxito? Sí, pero lo que pasa es que, el benchmarking, bueno, eso tiene sus contradictores y sus defensores, pero el benchmarking es una práctica que yo lo veo sobre todo en las empresas muy pequeñas, yo creo que es una práctica fundamental. Hay una realidad. Uno a veces ve las empresas pequeñas o los emprendedores cuando llegan y se enfrentan a un consultor pues que los va a orientar y dice, bueno, dígame cuál es su ventaja competitiva, cuál es su factor diferenciador. Y uno dice, no, pues yo apenas estoy arrancando, yo ni siquiera sé, pues yo quiero poder entrar a competir, ¿cierto? Entonces muchas veces para estas pequeñas empresas que apenas están empezando, que están más quedaditas, pues la forma de arrancar es imitarlo. Entonces el benchmarking es una herramienta adecuada para uno por lo menos entrar a la carrera. Y decir, bueno, pues por lo menos miremos qué es lo que están haciendo los otros y que lo están haciendo bien. Lo que pasa es que es una estrategia que funciona muy bien para arrancar, para uno no quedarse en el camino, pero uno no se puede quedar imitando toda la vida. Pues ya llega un punto en que tú vas mirando los competidores líderes que están haciendo, cómo lo están haciendo, y tú aprendes de eso, pero llega un punto que dice, bueno, ¿yo cómo me voy a diferenciar? ¿Cierto? Cuando yo ya logro tener una base de clientes y ya logro identificar, venga, de todos estos atributos de los productos, el líder se está enfocando en estos 3 atributos, pero está olvidando me voy a enfocar en ese atributo que el líder no está, y ahí ya no me sirve el benchmarking, ahí sí me toca desarrollar internamente cómo mi producto, mi tecnología se vuelve mejor que la del líder, por ejemplo, ¿cierto?
Entonces el benchmarking es una herramienta útil, muy importante, sobre todo cuando las empresas están naciendo, cuando están quedadas, es una forma de ponerse al día, pero uno no se puede quedar ahí. Siempre hay que dar el salto luego de, bueno, ¿y cómo lo hago mejor que el líder, mejor que el referente? Muchas gracias, profe. Y por último tenemos, dado que el tipo de liderazgo es clave, ¿cómo se puede promover una transición de liderazgo tradicional a uno más enfocado en el líder de empresa ambidiestra? Bueno, esa pregunta es muy buena porque depende del nivel de liderazgo, en qué nivel de la organización. Pues cuando uno habla de alta dirección, pues los responsables de definir el estilo de liderazgo es la junta directiva a la hora de identificar quién es el representante legal y cómo, pues ese equipo directivo. Ese equipo directivo, eso es una responsabilidad clave de la junta directiva, de a quienes tienen que tener personas que sean muy competentes, personas que tengan mucha experiencia, y muchas personas que ya han recorrido y ya tienen un estilo de liderazgo que en ese nivel puede ser difícil de modificar. Pero normalmente pues las empresas dicen, bueno, hay que lograr que en esos niveles más altos pues lleguen líderes que tengan esas capacidades, por ejemplo, de liderazgo transformacional, de liderazgo ético. Pero también ahí viene otro trabajo y es, bueno, ¿yo cómo hago que los líderes de los niveles más bajos también tengan esas capacidades? Y ahí sí funcionan mucho propias prácticas desde la gestión humana, pues, del entrenamiento, desde la formación. Bueno, hay mucho tipo de prácticas para eso. También está el mismo proceso de selección. O sea, yo tengo que saber en mi empresa cuál es el modelo de liderazgo que yo voy a privilegiar. Entonces yo, ¿cómo evalúo el desempeño de esos líderes, por ejemplo? Yo a esos líderes tengo que mirar bueno, cuáles son las competencias esperadas para ese tipo de liderazgo, evaluarlo, hacer retroalimentación, hacer planes de carrera que permitan que esos líderes que tienen más desarrollado ese estilo puedan ser los que se vayan promoviendo a las posiciones superiores, ¿cierto? Entonces ahí el entrenamiento, la capacitación, pues juega un rol muy importante. Pero ahí hay una cosa clave. Si el estilo de liderazgo en la parte top, o sea, desde la junta directiva, no tiene ese estilo, no hay coherencia, va a ser muy difícil que los líderes de los niveles más bajos se pongan también como desarrollen ese mismo estilo. Ahora, hay prácticas, pues hay empresas que hacen pues, que coaching, bueno, hay diferentes herramientas del medio pues que son orientadas a eso, pero finalmente la formación que hace el mismo líder y muchas veces es la relación que establece una persona con su jefe directo, es lo que va a permitir ir desarrollando ese estilo de liderazgo que sea más transformacional. Entonces, en la medida que la alta dirección, los altos directivos tengan un estilo de liderazgo transformacional, es más probable que sus subordinados, que también son líderes de otras áreas, al ver como el ejemplo de su líder, transmitan también esa capacidad de tener, por ejemplo, estimulación intelectual, consideración individualizada, motivación, bueno, todas estas variables que están relacionadas con este estilo de liderazgo. Ok, profe, y por acá, ya casi al final, nos envían una última pregunta y es, ¿no es mejor hablar de longanimidad que de resiliencia? De longevidad, ves como de, ¿cómo dicen? Sí, o sea, la palabra que utiliza Pues el de perdurar en el participante es tiempo. longanimidad, sí, como de enlongar, de estirar. Bueno, no sé, la verdad no, no conozco el término, no sé si de pronto así se utilizará en la física o en otros, en otros campos, pero el concepto pues como se viene utilizando para hablar de este fenómeno, o sea, la capacidad de un sistema, hablemos de un sistema, ¿qué es un sistema? Una persona, un grupo, una organización, un material, para recuperarse de una adversidad, de una fuerza externa, de lo que se conoce como resiliencia, pues así se ha conocido y así se trabaja pues en la literatura pues sobre estos temas. Y bueno, y es un término, ahora, yo no sé qué tan sea una moda o no, es pues, un término científico, pues como les mostraba yo ahora en las presentaciones, la cantidad de publicaciones científicas sobre este tema pues ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años y es porque se ha visto como algo mucho más importante inclusive pues que simplemente pues como la recuperación, el desempeño, la sostenibilidad, sino que es, bueno,
muy orientado sobre todo a esto, a los shocks externos, a aquellos factores del entorno que no podemos controlar y cómo reaccionamos frente a ellos. Bueno, profe, eso sería todo. No sé, unas palabras como para los espectadores, o algo que agregar, Ok. no sé. Bueno, no, muchas gracias. Pues primero, yo quiero darle pues, un agradecimiento pues, a Growing Lab pues, por la invitación, a Juan, Juan Daniel pues, también por la invitación, UD pues también por todo el apoyo pues como con el proceso. Muy rico pues poder participar en estos espacios donde podemos poner pues como acercar un poquito ese conocimiento de las universidades, de lo que estamos investigando a la práctica pues real de las organizaciones y a la situación particular que es la que estamos viviendo en este momento. Entonces, pues un agradecimiento muy especial y atento, pues y quedo pues como muy dispuesto para en lo que pueda apoyarlos. Claro que sí, profe. Muchísimas gracias por su presentación. Muchísimas gracias a Juan también por la presentación que realizaron. Creo que todos encontrarán en esta charla muchos insumos de aprendizaje. Muchísimas gracias a todos los espectadores por habernos acompañado durante este tiempo y les recordamos que esta sesión posteriormente se subirá a nuestro canal de YouTube que fue compartida en el chat durante la conferencia. De igual manera los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales de @educación virtual, ya que ahí se van a estar ofertando otra serie de conferencias con distintas temáticas a cada gusto del participante. No siendo más, les deseamos una feliz tarde y que nos volvamos a encontrar prontamente. Hasta luego.